Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Quisiera decir a ustedes que para nosotros es un evento de profundo significado. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación nació en 1943, pero las maestras y los maestros de México desde siempre han sido un factor muy importante en las etapas de la historia de México. Quiero agradecer hoy a la maestra María del Pilar Macías Barba, a la doctora Pilar Torres Anguiano, por acompañarnos en el arranque de una serie de actividades académicas que realizaremos para festejar el primer centenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública. Hoy, como ya se anunció, quiero agradecer la presencia de 9 secciones sindicales, de sus secretarios generales, de compañeros integrantes de los comités seccionales que los acompañan, las secciones 9, 10, 11, 15, 17, 19, 36, 60 y 61. Igualmente, decir a ustedes que en este momento hay conectados, según los datos que arroja la plataforma, más de 70,000 compañeros en el interior del país, y obviamente les agradecemos a todos los que han mostrado ese interés de saber cómo inician las actividades de celebración, de festejo, de júbilo, también de gran sindicato, porque sin duda hemos fortalecido, le hemos dado una proyección muy importante a la Secretaría de Educación Pública, de nacionales de gobierno sindical, de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, la presencia también virtual de especialistas en educación que nos están acompañando en línea en esta tarde, igualmente de padres y madres de familia y de personas a quienes se invitó, se pudieran conectar también y que nos acompañan. Quiero decirles que conmemorar significa rememorar, darle significación especial a la memoria. Conmemorar implica reconocer colectivamente valores, aportaciones, hechos relevantes en el proceso histórico, honrar legados, fortalecer lazos de identidad, cimentar símbolos que multiplican las posibilidades de que las obras trasciendan generaciones. No siempre las conmemoraciones son celebraciones. En esta ocasión lo es. El centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública nos reúne en este seminario a las compañeras y compañeros trabajadores de la educación para revisitar origen y repensar destino, para recordarle a la sociedad que el México que tenemos se forjó en los salones de clase de las escuelas públicas, para que las generaciones del siglo XXI sepan y tengan muy claro que 100 años de educación pública, laica y gratuita han forjado una patria, han impulsado el desarrollo del pueblo, han construido un país de oportunidades. Mientras que el sistema ferroviario permitió unir físicamente al territorio nacional, fue la hazaña de la educación mexicana, de las maestras y de los maestros, lo que permitió conseguir
la cohesión de los mexicanos al darle sentido a nuestra identidad nacional y compartir el anhelo de progreso de la nación. La unidad nacional y la consolidación de México como nación soberana y una república democrática se deben a 100 años de educación pública, gratuita y laica. Esto es lo que representa el primer siglo de la Secretaría de Educación Pública. No es solo una efeméride o el aniversario de un decreto, sino el primer siglo de la creación de la institución responsable de la Rectoría del Estado para que la educación esté realmente al servicio del pueblo. Cuando José Vasconcelos promovió la Secretaría de Educación Pública, buscaba responsabilizar al Estado mexicano de la formación de hombres y mujeres libres y sabía que solo una gran movilización nacional lo lograría. En ese objetivo contó con la grandeza del magisterio, extender el alcance de la educación pública, gratuita y laica a todos los rincones del país, poner en común los valores identitarios del pueblo, dotar de posibilidades de ascenso social a partir de la escolarización, de la enseñanza, de la preparación y con todo ello impulsar la tercera transformación de México. El pensamiento convertido en acción, los principios y valores de una gran nación puestos en marcha. La escuela pública, dotada con lo mínimo, nos lo ha dado todo. La escuela ha sido la institución social a partir de la cual se articula la comunidad educativa. Se crea y recrea el tejido social, se activan las relaciones económicas del entorno inmediato, se vuelve el espacio seguro para la niñez y la juventud y el eje de la organización colectiva al servicio de los más desprotegidos que hace 100 años eran la mayoría, aunque hoy persistan inequidades. Uno de nuestros propósitos con este seminario es abrir la posibilidad de hacer un llamado a fortalecer un sector que vertebra identidad, justicia, igualdad, bienestar y movilidad social. En un momento en el que la pandemia de la COVID-19 intensificó las interrogantes sobre el futuro de la educación. Si no actuamos, la tendencia dominante nos llevaba a profundizar las desigualdades. El confinamiento y la interrupción de las clases presenciales pusieron de relieve las brechas y desigualdades económicas, tecnológicas, educativas y culturales. Ahora que han sido expuestas, adquiere sentido reflexionar sobre las dimensiones de los desafíos que hemos tenido que sortear ante la necesidad de organizar la educación pública a nivel nacional para cumplir con los principios del artículo 3 constitucional que postulan una educación pública gratuita, laica, incluyente, equitativa, obligatoria y universal. Volver al origen tiene sentido si lo hacemos para diseñar la educación del futuro como imperativo de la profunda transformación de la vida nacional. Reconocer nuestros fundamentos es dotar de valor al esfuerzo que debemos emprender ahora para recuperar el terreno perdido durante la pandemia, para hacerlo sin dejar a nadie atrás y para vencer las inercias
que pueden profundizar los rezagos. En 1943 tuvo lugar la fundación del CENTE. Entre los principales compromisos que le dieron origen a nuestra organización destacan el de asumir la defensa precisamente del espíritu del artículo 3 constitucional y desde luego la defensa del conjunto de derechos de los trabajadores de la educación y el mejoramiento de sus condiciones de vida. Nacimos como una organización progresista, con una profunda vocación social y decididos a luchar por la afirmación de la escuela pública como una de las instituciones sociales más apreciadas, por la construcción de un sistema educativo nacional y por el despliegue de la educación como el medio más importante para el desarrollo integral de la nación y el bienestar individual y colectivo de las mexicanas y de los mexicanos. Sobre estas bases, a lo largo de los siglos XX y XXI, el magisterio, los trabajadores agrupados en el CENTE, hemos luchado incansablemente para lograr mejores condiciones de vida para quienes en cada comunidad rural o metrópoli hacen posible el ejercicio del derecho a la educación de millones de niñas, niños y jóvenes. Cada día defendemos las conquistas laborales en una agenda gremial y educativa que no se agota. En tan solo 3 años hemos conseguido dar estabilidad y certeza laboral a más de 500,000 de trabajadores y trabajadoras de la educación, cifra que hemos alcanzado con la reciente basificación de más de 44,000 compañeras y compañeros de las secciones 9, 10 y 11 de la Ciudad de México. Sin perder de vista el mandato de nuestros compañeros, o para plantearlo de mejor manera, porque atendemos indefectiblemente las aspiraciones genuinas y legítimas del magisterio, hemos respaldado siempre al Estado y a la sociedad en la conformación del sistema educativo, aún en las circunstancias más adversas. Conmemorar es recordar la cruzada de alfabetización, la propia fundación de la Secretaría de Educación Pública, las misiones culturales, la expansión de la escuela rural y del normalismo mexicano, el plan de 11 años, la creación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, la institucionalización de los libros de texto gratuitos, hasta lograr con el presidente López Obrador la ampliación de los derechos de la niñez y la juventud al incluir en el artículo 3 constitucional la obligación del Estado de otorgar y garantizar la educación inicial y superior, así como el avance en la cobertura, el logro de mayor inclusión, equidad y calidad educativas entre los más relevantes. Es así como con la participación y compromiso del Magisterio Nacional, la educación se ha consolidado como un derecho humano fundamental, un bien público y una responsabilidad indelegable del Estado para impulsar el bienestar del pueblo y el progreso de la nación. En los temas que elegimos para integrar el seminario que hoy nos convoca para celebrar los primeros 100 años de la escuela pública en México, confluyen nuestras 2 causas fundacionales. Agradezco nuevamente la presencia de la maestra María Pilar Torres Anguiano y la doctora María del Pilar Macías Barba, cuyos conocimientos profundos sobre el pensamiento y las realizaciones educativas de José Vasconcelos nos acercarán en el tiempo
a la creación y conformación de nuestro sistema educativo nacional y al mayor legado que hoy rememoraremos, el origen de una política de Estado. Nuestras invitadas de honor en la primera sesión de nuestro seminario nos permitirán acercarnos a los pilares de la educación pública mexicana contemporánea. Volvemos la mirada a la historia de la educación porque nos corresponde escribir la de nuestra época, porque nos corresponde construir sin neutralidad, con profundo compromiso social, vencer otras adversidades para forjar el futuro que merecen las siguientes generaciones. Muchas gracias. Le solicitamos respetuosamente a la maestra Lucila Garfias Gutiérrez nos dé a conocer la semblanza de nuestras especialistas y conduzca el desarrollo de nuestro panel. Muchas gracias. Con su autorización, maestro Alfonso Cepeda Salas. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros que de manera presencial y en línea siguen este evento. Les saludamos y agradecemos la distinguida presencia de todas y de todos ustedes, de nuestros invitados especiales y del público que nos acompaña. Agradecemos la participación, como siempre, de nuestros compañeros que hacen la traducción del lenguaje de señas, hoy particularmente la sección 19. Nuevamente les damos la bienvenida al inicio del seminario La Educación del Futuro, a 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública que organiza el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El centenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública constituye una oportunidad para repensar el origen, el desarrollo y la orientación de la educación pública desde nuestra perspectiva, la perspectiva del Magisterio Nacional. También de reflexionar acerca de las grandes e importantes logros del sistema educativo durante 10 décadas que atraviesan los siglos XX y XXI, desde la reconstrucción del país en la etapa posrevolucionaria hasta la actualidad, así como los rezagos y el deterioro educativo prevalecientes durante los gobiernos neoliberales, que son indisolubles al proceso de cambio histórico, social y cultural del país. Conmemorar este hecho desde nuestro espacio también busca ser una plataforma para reflexionar y deliberar la educación del futuro y el papel de la nueva escuela mexicana, con el propósito de superar las deficiencias e insuficiencias acumuladas, así como los retos que impone la pandemia a la educación pública. Por lo que para el desarrollo de este seminario se han invitado a destacados académicos, especialistas, legisladores, legisladoras y representantes de las organizaciones nacionales e internacionales, quienes nos compartirán durante el desarrollo del mismo sus conocimientos, reflexiones con los objetivos que el CENTE se ha planteado, expresados hoy aquí por nuestro secretario general, el maestro Alfonso Cepeda. Abrimos la primera sesión de este seminario con la temática El origen, formar hombres y mujeres libres, la fundación de la SEP, ideales, pensamientos y movilización nacional. Para este propósito agradecemos la presencia y participación de la maestra Pilar Torres Anguiano y de la doctora María del Pilar Macías Barba, quienes generosamente aceptaron estar aquí y compartir con nosotros sus conocimientos y reflexiones, que nos permitirán acercarnos
a los orígenes de la educación pública mexicana y reflexionar sobre el pensamiento y las realizaciones educativas de José Vasconcelos y de hombres y mujeres cuya participación en la creación de la Secretaría de Educación Pública y conformación de nuestro sistema educativo nacional nos han dejado un legado que hoy recordamos. De la amplia trayectoria académica de nuestras panelistas destaco lo siguiente. La maestra Pilar Torres Anguiano estudió la licenciatura y maestría en filosofía. Es candidata al doctorado en filosofía, tiene 20 años de experiencia en docencia e investigación en pensamiento mexicano y es autora de un libro y varios artículos del filósofo mexicano José Vasconcelos. Es columnista en diferentes medios. Actualmente se desempeña como asesora académica en la Subsecretaría de Educación Básica del Gobierno del Estado de México. Con el agrado de recibirla, maestra Torres. La doctora María del Pilar Macías Barba es licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, doctora en Educación por la Universidad de Navarra, España, miembro de la Sociedad Mexicana de Historia en la Educación, tiene líneas de investigación en Historia y Teoría Educativa en México del siglo XX y el pensamiento y realizaciones educativas de José Vasconcelos y de Jaime Torres Bodet, tema del que cuenta con publicaciones en revistas arbitradas. Es maestra universitaria en las áreas del diseño y evaluación curricular e investigación educativa. En el 2009 y 2010, en la Universidad Panamericana, fue coordinadora de diplomados para supervisores y jefes de sector de la Secretaría de Jalisco. Es casada y madre de 4 hijos. Bienvenida, doctora Macías. Nuestras distinguidas ponentes para su participación dispondrán en un primer momento de 20 minutos para una exposición inicial. Posteriormente abriremos un espacio para preguntas y respuestas y al cierre dispondrán de 5 minutos para su participación final. Para dar inicio, si se han puesto ellas de acuerdo, solicito a la maestra Pilar Torres Anguiano iniciar la primera parte de su participación. Con mucho gusto. Don Alfonso Cepeda, qué gusto conocerlo, muchísimas gracias por la invitación, me siento muy honrada y muy emocionada, cómo no. Compañeros, estar aquí para hablar de un tema que a mi compañera y a mí nos apasiona y me imagino que ustedes también, porque si no nos encontraríamos aquí dedicándole a la educación buena parte de nuestras vidas y nuestros sueños. Preparé para ustedes un trabajo que se queda aquí para ustedes, me explica la maestra que se van a publicar después. Y bueno, sus aportaciones van a ser muy útiles para enriquecerlo. Siendo secretario de Educación Pública, José Vasconcelos se dirige a los maestros diciendo: en la ciudad y en el campo, removiendo las conciencias, es el maestro el representante genuino de la Secretaría de Educación Pública y el que desarrolla nuestro programa, que consiste en formar hombres y mujeres libres. Los maestros son nuestro ejército, nuestra avanzada, nuestra reserva y el instrumento insustituible de todos nuestros planes. Por eso proclamo muy alto que es el maestro a quien más debo y con quien más necesito contar. Años después, Vasconcelos dice, como viendo en retrospectiva la obra que inició, pero que trasciende a las generaciones, dice: si no fuera por el alma de los maestros, hace mucho tiempo que habría perdido la fe en la patria. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre la personalidad de Vasconcelos y cómo cobra sentido estas palabras. Porque la empresa monumental que implicó la creación de la Secretaría de Educación Pública nos sobrepasa a todos. Sin temor a equivocarme, creo que la educación pública es el alma de México. Me gustaron mucho las palabras que nos compartió el maestro Alfonso hace ratito. Hizo él referencia a la importancia de recordar. Recordar es volver a pasar por el corazón.
y la educación es el corazón de México. ¿Cuánta vida cabe en 100 años, compañeros? ¿Cuántos de los que aquí nos encontramos, ya sea en línea o presencialmente, hemos dedicado buena parte de nuestro tiempo, de nuestros sueños y de lo mejor de la experiencia, conocimientos y capacidades profesionales a la educación pública por convicción? Porque quien se dedica a la educación es por convicción. Ustedes son la mejor prueba de que aquel proyecto que comenzó a cristalizarse hace 100 años tiene más vida que nunca. Viajemos un poquito en el tiempo y pensemos en un grupo de jóvenes que en los primeros años del siglo XX se reunían para adentrarse por su cuenta a la filosofía y la literatura clásica, así como a lo más actual del pensamiento filosófico y la cultura de su tiempo. No obstante que el positivismo en el que fueron formados consideraba a las humanidades como un estadio que la humanidad tenía que dejar atrás. Así, la generación que conformó al Ateneo de la Juventud se reunió para conmemorar el centenario de la independencia entre los meses de agosto y octubre de 1910, con una serie de conferencias en el Palacio de San Ildefonso. Esa era su mejor forma de conmemorar, de recordar, dijera el maestro Alfonso, pues no hay mayor independencia que aquella que se forja y se cultiva desde el espíritu. El Ateneo de la Juventud se caracterizó por su forma de concebir ese México que de la paz y el orden del porfiriato revolucionó la política, la educación y la ideología del nuevo Estado mexicano. Un grupo de jóvenes artistas y escritores que deseaba transformar la educación en México y proponían nuevos valores ante la decadente dictadura de Porfirio Díaz. Entre ellos se encontraban ni más ni menos que Pedro Enrique Sureña, Antonio Caso, Alfonso Reyes y José Vasconcelos. Si me permiten compartir una breve anécdota, recuerdo que en mis clases de historia en la preparatoria, mi maestra mencionó a José Vasconcelos. En aquella ocasión, al hablarnos de la fallida campaña presidencial vasconcelista de 1929, nos aseguró que aquel candidato no habría sido un buen presidente porque no era un político, sino un intelectual. Una frase a la que, sinceramente, llevo más de 20 años dándole vueltas. En contraste, en la sucesión presidencial de 1910, don Francisco I. Madero escribía que es en los verdaderos intelectuales en quienes está la salvación de México, no en los científicos, tecnócratas, sino en aquellos hombres y mujeres libres, sin compromiso ideológico, con régimen alguno, en quienes se forja la libertad. Yo añadiría en sus maestros. México le debe mucho a sus maestros, pero no importa, no se los vamos a cobrar. Vasconcelos, un maderista comprometido, se inspira en la personalidad de Ulises. Y en la imagen tenemos a Ulises, muy guapo. Bueno, Vasconcelos se encarnaba la personalidad de ese Ulises, que como el héroe de la Odisea pensaba que América Latina se encontraba en un estado similar al de la Grecia antigua, es decir, separados política y territorialmente, pero cultural y espiritualmente unidos. Al venir caminando por acá, pasar por las calles de Argentina, Cuba, Salvador, etcétera, todas el nombre de estas calles fueron llamadas así, pensando en el sueño vasconcelista. Ahorita hablamos de eso. Bien dice David Brading que la historia de México siempre oscila. Así, nuestro Ulises criollo, modestia aparte, anunciaba la llegada de una nueva Atenea o de una nueva Minerva que moldearía el alma de la futura gran raza que vivía como en los tiempos de Ulises, dispersa. Y la educación era la que iba a unirla. José Gauss, el filósofo, un amplio conocedor de la cultura mexicana, dice que hay dos tipos de pensadores: los que tienen una multiplicidad de ideas que van modificándose conforme al tiempo, su circunstancia, y los que tienen una sola idea de la que emana un sistema y a la luz de la cual contemplan la realidad. Vasconcelos definitivamente es de estos últimos. Se trata de un filósofo para quien la sabiduría no consiste en buscar conexión entre lo bello, lo bueno, lo uno y lo verdadero, sino de vivir en concordancia con esa búsqueda. Uno se encuentra con las letras de Vasconcelos en las librerías de lo viejo, ahorita que venía caminando por Tacuba, en las bibliotecas de los abuelos, y al adentrarse en ellas, no me dejarán mentir quienes lo han leído, se piensa el filósofo, o se repiensa, como dice el maestro Alfonso, se charla con el intelectual y al mismo tiempo se conoce a la persona de carne y huesos con tal familiaridad que el lector casi puede tocarlo con los ojos como si fueran manos.
y nos topamos con esa gran idea que subyace en su pensamiento y su obra, que es la educación, siempre la educación. Casi obsesiva es la presencia de la educación en cada una de las cosas que escribe, que hace, que piensa. Algunos de sus conocidos y el propio Vasconcelos en Ulises Criollo refieren cómo en plena campaña presidencial trabajaba arduamente en el manuscrito de su libro de metafísica, es decir, de filosofía del ser, porque quería entregarlo a su editor, don Andrés Botas, de la mítica editorial Botas, ubicada aquí a unas cuadras en Justo Sierra 52. Lo comento porque es una anécdota que refleja fielmente al Vasconcelos que se nos filtra a través de sus páginas. Y es que para este filósofo, tanto la política como la educación no son sino la puesta en marcha de la filosofía. Nos encontramos ante un pensador de espíritu crítico y libre, de una obra monumental y de acciones concretas que deben nombrarse y recordarse, pero todos estos hechos son efectos de una causa que están en su pensamiento filosófico. No pocos intelectuales coinciden en señalar que en él sus discursos políticos son demasiado conceptuales, sus libros un poco míticos, sus cuentos muy filosóficos, pero su filosofía es muy literaria. El caso es que a nadie deja contento, pero al mismo tiempo no me queda duda que es uno de los más trascendentes, no solo de México, sino de Latinoamérica, de la lengua española. Todas estas críticas tal vez provienen de una exigencia modernista, de rigor y de academicismo, que francamente no encontramos en este pensador, pero desde la perspectiva contemporánea, o al menos desde la que suponen pensadores como Nietzsche o Schopenhauer, Vasconcelos cumple con el ideal de compromiso con la vida, con el hombre concreto individual, que encuentra, o que al menos busca incesantemente, respuestas y acciones. En una carta del 25 de mayo de 1921, su amigo Alfonso Rayel escribe, esta carta me la sé casi de memoria porque es toda una enseñanza. Le dice: querido José, como lector debo recomendarte, no incrustes una idea en la otra. Ahí la tienen ustedes, pero no la voy a leer toda, pero casi me la sé de memoria. Le dice: no incrustes, por Dios, una idea en la otra. Uno es el orden en el que las ideas llegan a la mente y otro el orden en el que deben darse a conocer a los demás, porque para escribir, frase lapidaria, para escribir hay que pensar con las manos. Vasconcelos intentó durante toda su vida plantear el misterio del cosmos y su relación con la existencia humana como un punto de vista filosófico más orientado a la sabiduría que al razonamiento. Los maestros también se orientan más a la sabiduría que al razonamiento, me queda clarísimo. Es decir, la emoción es más radical que el pensar. Hay que aprender a aprender y para ello es necesaria la emoción. Vasconcelos es un innovador en su tiempo. 100 años después, sus ideas, aunque no se sepa que son de él, me queda claro que se siguen evocando. Vasconcelos se recibió de abogado con una tesis de intención filosófica muy poco usual para la carrera de leyes. Consistió en un manuscrito a renglón seguido, chiquito, cito, apretado, profundo y peculiar. Así se refirió a él mismo, don Antonio Caso, su otro amigo, hermano, cuando Vasconcelos se lo dio a leer. Su tesis se llamaba Teoría Dinámica del Derecho. En esta tesis, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con educación? En Vasconcelos todo tiene que ver con todo. En ella presentaba una concepción que resultaba muy sugerente. Es la metafísica la que hacía el derecho. Legislar, dice, es desentrañar y activar el derecho implícito en la naturaleza, le hace filosofar. Desde ahí, él tenía ya la intención de, como abogado, presentar la iniciativa de ley para la creación legal de un ministerio que federalizara la educación. Aunque se desarrolla en pocas páginas, lo significativo de esta tesis se refleja en una mezcla de intuiciones e inquietudes estéticas que constituirían el hilo conductor de su complejo pensamiento y que más adelante desarrollaría tanto sus acciones como sus obras filosóficas. El pensamiento de Vasconcelos, por consiguiente, los ideales que dieron origen a la SEP, tienen influencias del impresionismo de Bergson, del vitalismo de Nietzsche, del neoplatonismo de Plotino y también de Anatoly Lunacharsky, el ministro de Educación de la URSS. Pero Vasconcelos es más que un ecléctico. Desde mi punto de vista, es un precursor de la posmodernidad. Se trata de un pensador para quien la sabiduría no consiste en buscar con erudición, sino de vivir en concordancia con esa búsqueda.
Así, en la filosofía de la educación buscaba recuperar el verdadero sentido del arte y el de la belleza como forma de vida y llamar a la movilización nacional para la lucha en contra de la ignorancia. Así convoca a su ejército de maestros honorarios y maestros formales, para luchar en esta cruzada contra la ignorancia. Una cruzada que no terminó nunca, y que, como bien dice el lema de este seminario, el México que conocemos se forjó en los salones de clases. Su sistema filosófico abarca cosmología, metafísica, lógica, ética y estética. Consiste en una búsqueda del ser, cuyas bases intentaré explicar brevemente. Las ideas del filósofo en torno al arte, la cultura y el papel social del artista se expresan esencialmente en 3 obras que se redactaron entre 1916 y 1920. Se llaman Pitágoras, una teoría del ritmo, el monismo estético y estudios indostáticos. Se consiguen en las librerías de lo viejo. De estas obras se extrae la idea de que el universo sea intrínsecamente musical, porque para Vasconcelos la música es el paradigma de las artes y de la filosofía. Yo era muy mala para matemáticas y mi maestra me decía, a mí me gustaba la música, y mi maestra me decía, bueno, es que la música es la base de las matemáticas, ¿no? Para Vasconcelos es al revés. Las maestras dicen, es que las matemáticas son la base de la música. Para Vasconcelos es al revés. Es la música la base de todo. Es intrínsecamente musical el universo. Y ese es el punto de partida de su filosofía. Realiza una lectura estética de la filosofía pitagórica y añade que el número tiene un aspecto analítico, pero ante todo rítmico. Así las cosas, el derecho tiene que activar la ley implícita en la naturaleza, es decir, esta armonía, esta musicalidad. El universo es una sinfonía, su pentagrama la filosofía, y así concebido, el sistema educativo nacional debía sentar las bases para que el estudiante sea capaz de interpretar esta sinfonía. Y las capacidades que se requieren para ello se desarrollan a través de la educación estética. Sin embargo, en el pensamiento del filósofo, el arte para el pueblo no implicaba un adoctrinamiento ideológico. Él convocó a pensadores de todas las corrientes. Arte social no quería decir necesariamente arte socialista, por ejemplo. Más que la estetización de la política o la politización de la estética, de derecha o de izquierda respectivamente, el vasconcelismo apuntaba hacia el desarrollo de un arte nacional que sustentara valores universales y que tratara temas con profundidad humanista. En el Tratado de Metafísica busca superar la dicotomía entre ser y conocer, sujeto y objeto, oriente y occidente, ser y deber ser, porque la sabiduría tiene que sintetizar lo que la razón divide. Por ello, la educación, que es puesta en marcha de la filosofía, promueve el pensamiento creativo, los valores que integran el saber, en lugar de las asignaturas que especializan o aíslan el conocimiento. Él buscaba integrarlo transversalmente, si se me permite aludir el término más contemporáneo. Él no lo acuñó así, pero si uno lee las cosas que escribe, dice, esto se parece mucho a la transversalización. El arte solo se concibe si es liberado del academicismo de los museos, por lo que opta por llevarlo a la calle, coincidiendo en este punto con la llamada teoría crítica del arte, según la cual el arte no se desliga de la praxis para lograr contrarrestar el carácter instrumental de la razón en la modernidad, lo que estamos viviendo. Estas son las raíces filosóficas del rector de la universidad, del creador de su escudo y lema y del creador de la querida Secretaría de Educación Pública. En Vasconcelos pueden distinguirse al menos 2 etapas, según coinciden sus estudiosos, antes o después del 29. Algunos otros, como mi maestro Guillermo Hurtado, dice que son 3. El romántico entre 1910 y 1929, o sea, el joven estudiante hasta que fue secretario, rector, etc. Después el escritor entre 1929 y 1945, y ya en la vejez un conservador muy devoto que incluso llega a censurarse a sí mismo y a hacer ediciones expurgadas de algunas de sus obras. Un caso interesantísimo el de Vasconcelos. Él es un clásico de la filosofía del siglo XX, aunque poco estudiado en ese sentido, hay que decirlo. Y es que creo que hay 2 grandes inconvenientes para abordar su pensamiento. Uno es su terminología, que no siempre es la más adecuada, y el otro, su religiosidad cambiante. En cuanto al primero, creo que habría que trabajar en un diccionario de términos vasconcelistas. En cuanto al segundo, coincido con don Héctor Vasconcelos, su hijo,
que dice que la religiosidad era un problema para Vasconcelos. Para bien o para mal, siempre lo acompañó. Incluso en las metáforas de las que echa mano siempre son religiosas. Eso de la educación como apostolado, ¿no? Eso de la educación de la alfabetización como evangelización. En fin, el primero, el joven, incorpora su metodología y recupera su mesianismo y lo lleva a la educación nacional, dotándola de un carácter evangelizador primero y emancipador después. El segundo, el escritor, echa mano del misticismo religioso para explicar las emanaciones del universo, el conocimiento emocional y la sabiduría que es integradora. El tercero, del final de su vida, la religión le estorba un poco para hacer filosofía, casi como si le doliera. Y entonces parece darle la espalda al razonamiento para optar más por el pensamiento ascético. Ya había hecho tanto que, ¿qué más da? Vasconcelos puede hacer lo que quisiera. Le cuesta trabajo separar la religión del pensamiento y a veces piensa que se tiene que optar por uno o por el otro. Pero su filosofía, mesiánica o no estaba completa sin historia. Así, aborda el tema histórico en dos obras que, si se me permite la expresión, no sé si aquí hay algún historiador, saca de quicio a los historiadores. Se llaman Breve Historia de México y Hernán Cortés, Padre de la Nacionalidad. Bueno, ahorita hubieran deshecho el vasconcelismo, pero mejor no les damos ideas. Ninguna de las dos son precisamente tratados históricos, son filosofía de la historia. Y paradójicamente su valor no radica en su exactitud, sino en lo que de él nos muestra. Dan un panorama general de su idea de México, de su pasión. No era un historiador, es cierto, ni pretendía serlo. Yo ubicaría más bien estas obras como ensayos de filosofía de la historia. Y es algo que nos dice mucho de lo que pasaba por la mente de don José Vasconcelos. En el prólogo, sin embargo, dice algo muy interesante. El historiador imparcial necesita ser un extraño que juzga los hechos fríamente, como se estudia un proceso en el orden biológico. Es decir, aquí como que no superó mucho el positivismo famoso. Pero nadie puede escribir en ese tono de su propio país y mucho menos de la historia reciente. El que escribe sobre su propio pueblo con miras a encontrar en la historia las fuerzas dispersas que acaso puedan contribuir a salvarlo, tiene que poner en la obra el dolor de la parte ofendida, la pasión de la justicia, la rehabilitación del futuro. En el bicentenario de la independencia y el 5º centenario de la fundación de la ciudad, no me dejarán mentir que es gran actualidad este debate. Luego de su muerte, sus mejores obras no volvieron a ser editadas durante un buen tiempo. Quien quisiera escucharlo debía recurrir a librerías de lo viejo, a despachos de los abuelos, etc. En ese sentido, se vale tomar como pretexto su obra para pensar en México, en el México con el que soñó y con el que todos los que nos encontramos aquí aún soñamos, porque creemos en la fuerza de la educación para cambiar el mundo. En estos meses que hemos escuchado las más diversas críticas y ataques de que si se cerraron las escuelas, que si se vuelven a abrir, que si en línea, etcétera, me pongo a pensar qué estaría diciendo Vasconcelos. Creo que no es para menos eso de que todo el mundo está encima de la educación, porque es mucho lo que está en juego y es algo que nos atañe a todos. Pero México siempre ha contado con sus maestros. Vasconcelos estaba muy orgulloso de ellos, eran el alma de México, no quedaba duda. Y la educación pública, sí es todo eso que dijeron los vasconcelistas y muchas cosas más. Por ello, a veces temblamos al verla en riesgo, las circunstancias críticas todos lo sabemos, pero es nuestra circunstancia. Los maestros ya sacaron adelante al país muchas veces, lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo, me queda claro. Ya para terminar, volviendo al principio del que partían estas líneas, nunca sabremos si habría sido un buen presidente, pero algo de ese espíritu universal que animó a que el vasconcelismo permaneció, no solamente en el moralismo, en el lema de la universidad o en la escultura de la Minerva que está aquí en la fachada de la SEP. Todo vuelve a cobrar fuerza y sentido cada que alguien repiensa al filósofo, cada que un joven vuelve a leer un clásico, cada que un maestro vuelve a creer que su misión es una especie de apostolado, que sabe que cada día está haciendo patria y que vuelve a tocar vidas. Un maestro con sus estudiantes puede hacer más por el mundo y por la vida que 1000 reformas.
A la educación pública se le exige mucho porque, no me queda duda, es lo mejor que tiene México. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchamos la intervención de la doctora María del Pilar Macías Barba. Gracias. ¿Está prendido? Ya está. Gracias. Maestro Alfonso Cepeda, muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. Es un honor celebrar con ustedes, con el Magisterio, el centenario del inicio de la educación pública con la fundación de la Secretaría de Educación Pública. La creación de la Secretaría de Educación Pública representa y posibilita el inicio de la educación pública de México. Su estructura administrativa ha cambiado a lo largo de los años, pero sus ideales y realizaciones fundamentales son dignos de reflexión y siguen siendo vigentes y necesarios. Los ideales de José Vasconcelos, su fundador, fueron ambiciosos. La orientación humanista, la estructura tripartita y las actividades culturales y artísticas que confirió a la Secretaría iban más allá de la mera consolidación de un sistema educativo nacional, tarea ya de por sí complicada. Vasconcelos quería formar el alma de la nación. Sentó las bases de un proyecto civilizador y de redención espiritual que se realizó por medio de la democratización de la educación, la cultura y el arte. Dicho proyecto se hizo realidad con la fundación de la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría nace con un proyecto educativo claro para los mexicanos, y este es su primer acierto, basado en la idiosincrasia, sensibilidad, carácter y talento de los mexicanos. Vasconcelos sabía de sobra que no hay modelo educativo, movimiento intelectual ni proyecto nacional viable que no sea el de sí mismo, el que surge de sus raíces y de su destino, como ya mencionaba el maestro Cepeda. Vasconcelos tuvo una formación humanista y universal que la maestra Pilar nos acaba de ampliar y comprendió que el progreso de México dependía de su unidad y que ésta no sería posible, no es posible, sin una identidad nacional fuerte. Había entonces que reconocer y aceptar su propia identidad mexicana, cuya riqueza radica en la novedad y en la fuerza del mestizaje. México iniciaba en 1920 una etapa de estabilidad política y militar después del periodo revolucionario. El presidente Álvaro Obregón encabezó un proyecto social y político de reconstrucción nacional. Había que reconstruir lo destruido por la violencia y unir lo dividido por el odio, además de acabar con la pobreza, la indiferencia y la desesperanza. José Vasconcelos fue más allá y llamó desde la rectoría de la universidad a la regeneración nacional. La universidad tenía escasos 10 años de haber sido inaugurada después de constantes cierres del siglo XIX, quedando clausurada por completo en 1865. En 1881, Justo Sierra intentó reabrirla sin éxito. Lo logró siendo secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes de Porfirio Díaz. La Universidad Nacional de México entonces fue inaugurada en 1910, en el marco de las fiestas del centenario de la Independencia de México. Y ya nos compartía la maestra Pilar que en este ambiente festivo de celebración de la independencia participaron los ateneístas, un grupo de intelectuales que después forman parte de los cimientos intelectuales y culturales de nuestro país, y ahí estaba José Vasconcelos. La universidad devuelve a México las humanidades, el anhelo de Justo Sierra. Al fin se incorporaron las escuelas superiores existentes y se crea la Escuela Nacional de Altos Estudios. También dependería de ella la Escuela Nacional Preparatoria, prototipo de la educación positivista de México hasta entonces. Ahora bien, la universidad surge por las gestiones de la Secretaría, y la Constitución de 1917 suprime la Secretaría de Instrucción Pública, dejando la educación básica a cargo de los municipios, lo que representó su abandono y desolación por falta de recursos
para sostenerla y organizarla por parte de los ayuntamientos, así que no había un sistema educativo propiamente dicho. En junio de 1920, Vasconcelos asume el cargo de jefe del departamento universitario por invitación del presidente interino Adolfo de la Huerta. Dicha jefatura implicaba asumir la rectoría de la universidad y dirigir la educación superior de las escuelas públicas del Distrito Federal. Por lo tanto, en ese momento, Vasconcelos era la máxima autoridad educativa del país y, sin embargo, no tenía injerencia en sus escuelas. Estaba frente a un país con un 80% de población analfabeta, y esto no significaba simplemente que la gente no supiera leer y escribir. La mayoría no sabía hablar español. La mayoría de esta población estaba diseminada por todo el país en pequeños poblados y rancherías de poca densidad. De esto se trataba lograr la unidad nacional por medio de la educación. No es de extrañar entonces que el objetivo de Vasconcelos como rector fuera pedirle a la universidad que trabajara por el pueblo, que se sumara a la Alianza de la Redención Nacional, que contribuyera, en definitiva, a la creación de una Secretaría de Educación Pública Federal. Al llegar a la universidad, pronunció un discurso emblemático con el que exhortó a universitarios, intelectuales y artistas a sellar un pacto de alianza por medio del trabajo, la virtud y el saber. Les dijo: las revoluciones contemporáneas quieren a los sabios y quieren a los artistas, pero a condición de que el saber y el arte sirvan para la mejor condición de los hombres. Grande fue la expectación que provocó Vasconcelos con su discurso, pero más que sus palabras, lo que convencía y llenaba de entusiasmo a los mexicanos era el compromiso que asumía sobre lo que se podía y lo que se debía hacer con la educación. Se sabía que su proyecto era genuino. Los comentarios publicados por la prensa muestran el generalizado renacer de la esperanza popular, como se evidencia en el mensaje de un maestro del Distrito Federal. Cuando supe por la prensa que usted era el rector de la universidad, pensé en usted. Mas cuando leí el fragmento de su discurso, pensé en la patria. Habiéndome consagrado yo a la educación, he podido darme cuenta exacta de la grandiosidad de su pensamiento. Fin de la cita. La federalización de la enseñanza era inaplazable. El clima político era propicio, pero Vasconcelos vino a impulsar el proceso de definición de la educación nacional. Era un hombre de acción, un líder con ideas, y su prioridad fue la educación popular. Dispuso todo lo necesario para la creación de la Secretaría. Sometió su proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Después debería venir la aprobación de los senadores y, por último, de las legislaturas de los estados. Para conseguir esta aprobación con mayor rapidez, Vasconcelos inició giras por el país, en donde explicaba personalmente su proyecto. A su paso, entregaba libros para que se fundaran bibliotecas, como un anticipo de lo que estaba por venir en la educación pública. Se hizo acompañar de artistas y profesores que tomaban notas etnográficas de los municipios, pues estaba previsto enviar maestros ambulantes, misiones culturales y establecer casas del pueblo, dándole la importancia y la urgencia que requería la educación rural. Gracias a estas giras, se consiguió la aprobación de los estados, de las cámaras y del presidente Álvaro Obregón, que le brindó total apoyo y presupuesto. El 3 de octubre de 1921 se publica el decreto de la fundación de la Secretaría de Educación Pública y el 12 de octubre Vasconcelos tomó posesión como su titular. Y empieza entonces los nuevos bríos de la educación pública. Felipe Garrido dice: fue entonces el tiempo de Prometeo, de arrebatar el fuego y sacarlo a la calle, a manos llenas, para repartirlo. Daniel Cosío Villegas reseña: entonces sí que hubo ambiente evangélico para enseñar a leer y escribir al prójimo. Entonces sí se sentía en el pecho y en el corazón de cada mexicano que la acción educadora era tan apremiante como saciar la sed o matar el hambre. Entonces comenzaron las grandes pinturas murales. Entonces se sentía fe en el libro y en el libro de calidad perenne. Y sigue su cita.
Para esta odisea, Vasconcelos se rodeó de los mejores, de los más capaces, y este es su segundo acierto. Baste mencionar la participación de Eulalia Guzmán, Abraham Castellanos, Gregorio Torres Quintero, Lauro Aguirre, Ezequiel Chávez, José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Roberto Medellín, Palma Guillén, Salvador Novo, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet. Antonio Caso era el rector de la universidad. Uno al escuchar estos nombres se emociona de saber que tantos personajes que hicieron historia, que fueron hombres de ideas y de acción, confluyeron juntos con Vasconcelos en esta labor educativa. Gracias a su prestigio, Vasconcelos logró liderar también la participación solidaria y voluntaria sin precedentes del pueblo a favor del pueblo. Baste recordar que emprendió la primera campaña de alfabetización a nivel nacional, dirigida desde el Estado, operada por la buena voluntad y el espíritu patriótico de cada hombre que supiera leer y escribir, convocados todos al ejército de los maestros honorarios e incluso al ejército infantil, puesto que la tarea era urgente. Vasconcelos no se propuso fomentar sentimientos patrióticos, y este es su tercer acierto, sino que llamó a servir realmente a la patria con los hechos, cumpliendo el deber solidario de enseñar a quien no sabe. Vasconcelos dice: la ignorancia de un ciudadano debilita a la nación entera y nos debilita a nosotros mismos. La excesiva pobreza de unos nos daña y debilita a todo el pueblo, y es una carga sobre todos y cada uno de nosotros. Destruyamos, pues, la ignorancia y la miseria, nuestros verdaderos enemigos. Tales ciudadanos serán eternamente una carga ruinosa si nos desentendemos de ellos, si los mantenemos ignorantes y pobres, pero en cambio, si los educamos y los hacemos fuertes, su fortaleza sumada a la nuestra nos hará invencibles. Es claro que para Vasconcelos, lo cito, la ignorancia es la causa de la injusticia y la educación suprema igualitaria es la mejor aliada de la justicia. De ahí la importancia radical de la escuela. Vasconcelos exhorta a resolver la paradoja de la tiranía de la ignorancia, pues, lo cito, el porvenir resulta oscuro, puesto que no se puede mover opinión a favor de la escuela, sino en poblaciones adelantadas, y no puede haber opinión ilustrada si antes no hay escuelas. Si la libertad proviene de la inteligencia, entonces la libertad política y la democracia serán el resultado de la educación. Queda claro que esta es la misión de redención espiritual que Vasconcelos confirió a la SEP. Educar fue tarea patriótica. Buscó una educación que consolidara la unidad nacional y elevara el nivel de vida de todos los mexicanos, y puso en su justo lugar un proyecto educativo dentro del proyecto de nación. La educación pública surge revitalizando la esperanza, el entusiasmo y el compromiso de los mexicanos. Los proyectos iniciales de la SEP son de sobra conocidos. Me refiero a la citada campaña de alfabetización, las misiones culturales, las bibliotecas, la campaña editorial, el arte en las plazas públicas, el muralismo, la construcción de escuelas. Todos ellos fueron realizados desde los 3 departamentos de la SEP: escuelas, bibliotecas y bellas artes. La pregunta aquí es, ¿por qué estos departamentos y no otros? Quiero hacer notar que estas acciones y proyectos de la Secretaría guardan una clara y estrecha relación con los fines educativos que Vasconcelos persigue en su pedagogía estructurativa, su libro educativo. Para Vasconcelos, la educabilidad del hombre radica en el pensamiento, la acción y la emoción. Es así que la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad son las facultades humanas que deben educarse. Y este es el cuarto acierto o su cuarta aportación que debemos retomar. Vasconcelos entiende la educación como cultivar y desenvolver los espíritus. Y el resultado que espera es
que el ser humano sea capaz de juzgar la vida con un punto de vista propio, de producir su sustento y conquistar una cómoda manera de vivir. Después de bastarse a sí mismo, debe estar dispuesto a emplear su energía sobrante en el bien de los demás, de contemplar la vida con nobleza y esperanza, de lograr visiones elevadas del mundo y de su ser. Todo ello se cumple con los 3 departamentos que responden a una educación armónica y jerárquica, a través de los fines de la educación que se descubren en Vasconcelos. Vasconcelos propone la educación física, profesional, intelectual, ética y estética. Detallo ahora estos fines y los relaciono con las realizaciones de la Secretaría. Vasconcelos promovió la educación física como parte del desenvolvimiento del espíritu, para despertar al mexicano y prepararlo para acción, convencido de que una enseñanza que no comienza preparando al cuerpo para la salud y la alegría no puede llegar a fines dignos del esfuerzo humano. Vasconcelos trazó un camino formativo que va de la conservación de la salud al desarrollo físico del cuerpo y de este al desenvolvimiento ético y estético. Ese es, dice Vasconcelos, el camino que sigue el cuerpo para llegar entero y luminoso al espíritu. La educación física se vincula con la ética por la promoción de valores y virtudes, así como para evitar vicios como la pereza, la apatía, la desidia y el egoísmo. Desde la SEP se promovió la educación física con este sentido. Las escuelas y las misiones culturales aconsejaban sobre higiene, alimentación y esparcimiento. En ese momento se instituyeron los desayunos escolares. Familias y alumnos participaban en la limpieza de las escuelas, el deporte y el ejercicio al aire libre culminaban con el torneo atlético y la educación física tuvo un espacio curricular propio. Bien, la educación profesional está en el siguiente nivel formativo y se persiguió expresamente desde la Secretaría. Pretendía, lo cito, una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaja y la potencia de cada cerebro que piensa. La verdad y el trabajo deben ser nuestra suprema enseñanza. La educación profesional se vincula con la ética porque forja el carácter en la adquisición de hábitos y virtudes. Por eso había que enseñar a trabajar, a hacerlo bien y hacerlo con alegría. La formación para el trabajo y su estímulo fue parte de la educación pública. Era el momento de convertir a México en un país de productores y no solo de consumidores. Vasconcelos quiso una escuela de trabajo al servicio del desarrollo de la comunidad y no una parodia. Las escuelas rurales y las misiones culturales se ocuparon de eficientar las técnicas agrícolas modernos para mejorar las industrias locales. Lo mismo hacían las casas del pueblo. Por ello fueron llamadas las nuevas escuelas revolucionarias. Las escuelas urbanas tenían talleres anexos y las clases de actividades industriales o comerciales eran vinculadas a las de la región. También hubo la recomendación de crear cajas de ahorro y la organización de cooperativas infantiles. La participación de la educación técnica fue numerosa, asidua y entusiasta. Fue mixta en muchos casos e impartida en cursos diurnos y nocturnos. La educación intelectual ocupa el tercer lugar en el sistema vasconcelista, porque para Vasconcelos, la perenne insatisfacción del alma halla su estímulo mejor en el trabajo asociado a la cultura. Pensar es la más intensa, la más fecunda función del vivir. Por ello, la escuela debe ser libertadora. No basta adaptarse, dice Vasconcelos, porque la es adaptarse. Llegado el momento se convertirá en reconstructor y factor, acaso reformador, de la sustancia espiritual que con el nombre de saber le ha sido impartida. Por eso me parece que el mejor exhorto que Vasconcelos puede hacer en esos momentos y ahora es
que el maestro enfrente al alumno con la realidad misma en toda su trágica grandeza, para contemplar y buscar en ellas el vestigio de la sobrehumana realidad absoluta, confiando en el poder incontrastable de las altas y fuertes verdades. Y no cabe duda que la ideal sería, antes que la escuela más imparcial, la escuela más próxima a la verdad que conoce el hombre, puesto que después de un corto periodo en las aulas, la mayoría no vuelve a tener ocasión de reflexionar en el sentido general de las cosas, y este es un llamado a la enseñanza. Entre las acciones de la Secretaría menciono simplemente la proliferación de bibliotecas. Después de que la gente aprenda a leer, la gente debía contar con material de lectura de calidad, pues solo lo bueno estimula el espíritu, de lo contrario se abandona la tarea. La educación ética de Vasconcelos es vivencial, personal y social. Es objeto de enseñanza escolar porque comprende la formación del carácter y su derivación cívica. En cuanto a la formación del carácter, Vasconcelos reclama la máxima exigencia para con las propias capacidades y dice: el remedio contra todas las adversidades es la fortaleza del alma, el corazón que se yergue ante la adversidad y la reta. ¿Quién es el que no desea vivir, aunque sea solamente para contemplar el espectáculo de la voluntad negándose a sí misma? La educación estética es la culminación del proceso educativo. Se basa en la emoción, que para Vasconcelos es una forma de conocimiento integrador que de forma intuitiva e inmediata capta y complementa lo que se le escapa a la inteligencia. El arte unifica y expresa la experiencia humana. Va más allá de lo pragmático y lo meramente intelectual. De ahí que la estética sea objeto de enseñanza escolar, porque la belleza y la armonía educan, allanan el carácter y lo predisponen a la acción, a la creación y a la contemplación. Vasconcelos reconoce la sensibilidad estética del mexicano, su buen humor, su ingenio y su creatividad. Todo ello representa una veta que la educación pública no debe dejar de lado. Termino comentando que, como intenté señalar, las funciones coordinadas y complementarias de los departamentos de la SEP, escuelas, bibliotecas y bellas artes, fueron la materialización de los fines educativos vasconcelistas. La educación pública nacional surge guiada por un alto ideal: la redención de los mexicanos a través del saber, el trabajo, la virtud y el arte. Invito a releer a Vasconcelos, fundador de la educación pública, y encontrarán en él el entusiasmo, la esperanza y el compromiso renovado con la educación para la regeneración y el resurgimiento de México, porque ustedes, los maestros, son nuestro ejército, nuestra avanzada, nuestra reserva, los depositarios de la luz, y tienen el deber de transmitirla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por sus conceptos aquí vertidos. Nos acercan a los principios fundacionales de la Secretaría de Educación, la creación de la Secretaría de Educación Pública y a la propuesta pedagógica de José Vasconcelos. No cabe duda que el desarrollo y el progreso nacional para el fortalecimiento de la identidad y unidad de los mexicanos, la movilidad y el ascenso sociales, así como el avance democrático, son procesos ligados estrechamente a la evolución de la educación pública. Para la segunda parte de su intervención, solicito sus reflexiones a las siguientes interrogantes. Para ambas panelistas, el proyecto educativo promovido por Vasconcelos, que se concretó en la fundación de la Secretaría de Educación Pública y materializó en diferentes programas aquí mencionados, como la cruzada alfabetizadora, las misiones culturales, la prioridad de crear escuelas en zonas rurales en todo el país, el desarrollo de la educación técnica, la educación indígena, entre otras, marcaron una época que siguen vigentes en más de un sentido y que son demandas del Magisterio Nacional a través de nuestra organización sindical. Desde el punto de vista de ustedes,
¿cuáles consideran que fueron los mayores aciertos y pendientes que en la propuesta educativa de José Vasconcelos hizo al frente de la Secretaría de Educación Pública? Y para la maestra Torres, La raza cósmica es la obra más conocida de Vasconcelos junto con el Ulises criollo. ¿Qué papel juegan en su pensamiento pedagógico y cómo aborda en su propuesta el tema de la diversidad? Para la doctora Macías, siendo los maestros actores principales del sistema educativo nacional, desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se ha exigido, sean reconocidos, sean valorados por su contribución al desarrollo del país. ¿Qué le dice y qué le dice hoy y en su momento qué le expresó Vasconcelos a las y a los maestros? Agradezco sus comentarios. Maestra, por favor. Gracias. Yo creo que el punto de partida, la gran aportación es el punto de partida que es la idea de hombre, bueno, perdón por la terminología no inclusiva, pero así lo escribe él, ¿no? Aunque dice la idea de hombre, me queda claro que se refiere a la idea de humanidad, a la libertad. Ajá, es un sistema que merece ser estudiado con detenimiento, porque es una de las creaciones intelectuales más ambiciosas que yo considero que hay en lengua española. Ajá. Yo considero que es un pensador universal, que es muy poco estudiado y que sería necesario hacer una edición crítica de sus obras, porque no la hay. O sea, sus obras se editaron entre 1929 y 1950, ajá, pero no se volvieron a editar en la mayoría de los casos, salvo La raza cósmica y el Ulises criollo y algunas, ¿no? Sería maravilloso poder hacer una edición crítica de esas obras para ver qué es lo que nos sigue diciendo hoy en día. Me encantaría que con los criterios bibliográficos más exigentes, instituciones como la Secretaría de Educación Pública, la UNAM, que tanto le debe a Vasconcelos, el Colegio Nacional, del que también fue fundador, el Fondo de Cultura Económica, me encantaría que se hicieran una edición crítica de esas ediciones, con un aparato crítico como se debe, con comentadores para ver qué nos dice hoy en día, ¿no? Una de sus grandes virtudes es haberse reunido de un gran equipo. Mi compañera, la doctora Pile, acaba de hacer una reseña detallada de algunas de las personas que formaron parte de ese equipo. ¡Qué maravilla! O sea, él sabía que no podía solo. Entonces yo creo que una de sus grandes cualidades es el equipo del que se reunió, la concepción filosófica universal de la que partió y la idea de libertad. O sea, de la educación como emancipadora, como libertad, y que todo obedecía a un sistema filosófico y a la creación de un proyecto de nación. O sea, a mí no se me olvida que él quería ser presidente de la República. O sea, él tenía la idea de un proyecto de nación que yo no estoy de acuerdo con mi maestra de prepa, que les platicaba hace ratito, no hubiera sido buen presidente porque era intelectual, porque era maestro. Le sigo dando vueltas a esa idea, no estoy de acuerdo con ella, pero más allá de eso, el ejército de maestros del que se reunió, esa es la gran aportación de Vasconcelos. Lo de La raza cósmica, bueno, es obra más conocida, pero no es la mejor, no es ni siquiera de las 5 mejores, creo yo, ni de las 10 mejores, no es. En todo pensamiento, en toda propuesta filosófica, o no filosófica, hay elementos universales y particulares. Hay unos que envejecen bien y otros que no tanto. Hay algunos elementos que hoy resultan anacrónicos, que las ciencias exactas o las ciencias sociales ya han superado mucho, como el concepto de raza. Ahora ya no hablamos de razas, ahora la ciencia demostró que las razas ni siquiera existen. Es una idea sociológica que ya se superó. Entonces, la terminología quedó un poquito en el pasado. Sin embargo, la intención me parece que sí es muy actual. La raza cósmica es un concepto mítico, inventado, pues un mito que Vasconcelos construyó con una intención muy particular, que era animar el espíritu de las instituciones más importantes del país, como la universidad y la Secretaría de Educación Pública.
En las líneas que compartí con ustedes, mencionó a un autor inglés que se llama David Braiding, que dice: la historia de México siempre empieza en mito y termina en profecía. Vasconcelos lo sabía. Entonces, el carácter, como buen educador estético, él considera que el carácter pedagógico que tiene la mitología y la literatura es fundamental. Entonces, en ese sentido cumple una función importante la raza cósmica. Hace referencia a, más que a diversidad, como tal, como concepto, perdón, como término, hace referencia al concepto, que es todavía más importante. Recordemos que la palabra es la casa del ser. Entonces, a veces a Vasconcelos las palabras no siempre se le dan o son muy anacrónicas, pero sus conceptos sí. Entonces, no habla de diversidad, pero claro que la toca. Habla de síntesis de heterogéneos. Habla de inclusión de todas las etnias. Habla de emancipación a través de la educación. Esos son elementos de gran importancia, de gran actualidad, y que, obviamente la creación de las bibliotecas, la edición de los clásicos, o sea, la explosión cultural, la idea de sacar el arte a las calles, es algo que me hubiera encantado verlo. De alguna manera lo seguimos viendo en la herencia que dejó y en cada maestro que, repito, frente a sus grupos, con sus alumnos, es un redentor, es una persona que toca vidas, que sabe que está haciendo patria. Eso es la principal aportación de Vasconcelos, creo yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, por favor. A mí me parece que los aciertos de José Vasconcelos son muy claros. El haber partido con una propuesta educativa para México es su primer acierto. Es lo que hizo que se generara el movimiento de educación pública nacional y que elevara el entusiasmo y la participación de todos los mexicanos. No ha vuelto a haber un movimiento similar, y lo hubo por esa persona que entendió el poder como servicio y que entendió que el país se estaba construyendo sin cimientos, y sin cimientos no puede haber una estructura sólida que se levante. Vasconcelos quería un resurgimiento espiritual, promovía los libros que se leen de pie. Él los clasificaba entre libros que se leen sentado y los libros que se leen de pie. Él promovía los que se leen de pie, son aquellos que nos incitan la emoción, el entusiasmo y las ideas. Decía que son lecturas que surge una fuerza como si viniera de abajo y nos impulsa los talones para levantarnos. Vasconcelos transmitió ese entusiasmo de que un cambio es posible a través de la educación, y lo constituyó con un proyecto educativo para el país adecuado a su sensibilidad, a su talento, a sus cualidades. Conocía al mexicano y sabía cómo educarlo. Entonces, Vasconcelos tiene una propuesta que hizo de ese momento, ese periodo, la fugaz primavera de la educación pública de México, pero que después del invierno del COVID podemos volver a sembrar y volver a generar una nueva primavera. Vasconcelos tenía las ideas claras, y en su momento todas las campañas que desarrolló fueron innovaciones, fueron campañas emergentes, porque la tarea era urgente. Actualmente también tenemos muchas urgencias y seguimos siendo los mismos mexicanos, con el mismo carácter, temperamento, con las mismas posibilidades, y simplemente se trata de innovar en los medios. Vasconcelos puso esos medios en esas condiciones, ahora nosotros tenemos que poner otros medios con las condiciones que tenemos. Vasconcelos tiene un programa congruente y consistente que debemos estudiar, pero no solo para conocerlo ni para repetirlo, porque él no querría eso. Lo que se nos ofrece ahora es que volvamos a tener un proyecto consistente y que con esos fines lleguemos a determinado propósito en unidad.
Vasconcelos hablaba de educar la inteligencia, la voluntad, la sensibilidad. Esto es una educación integral del pensamiento, la afectividad, el carácter. Hablaba de la educación física, una educación que surge preparando el cuerpo para la salud y teniendo esas condiciones básicas, indispensables, se puede desarrollar el carácter, se puede desarrollar el civismo y se puede lograr fines espirituales más trascendentes que son los que nos llaman a los seres humanos. Hablando de la raza cósmica, y como bien lo dice Pilar, Vasconcelos promovía la síntesis, querría en la raza cósmica la síntesis de lo mejor y se iba a dar en Latinoamérica. Por eso fue llamado el maestro de América. Entonces, él tenía claro que la unidad de los mexicanos era compartida con Latinoamérica. Tenemos raíces comunes y tenemos las mismas posibilidades. Este ideario preciso fue posible porque tenía una idea clara de quién es el hombre, cómo se le educa y supo promover los medios. Entonces, me parece que esas son las principales aportaciones o aciertos que debemos retomar y aprender de Vasconcelos en este momento. El mensaje a los maestros. Bien, ¿qué le dice hoy a los maestros? En su momento decía que son los depositarios de la luz, que son fuente y asiento de sabiduría. Como toda su campaña fue con un tenor mesiánico, evangélico, como ya decía Pilar, me parece muy relevante que considera a los maestros como el ejército, la avanzada y la reserva, o sea, son los constructores de un mejor destino, pero tenía claro él, como el caudillo cultural y educativo que fue, ese ejército tiene que estar liderado por un gran ideal. La educación necesita un alto ideal por el cual trabajar. Entonces, me parece que el planteamiento es lo que puede llegar a ser México gracias a la educación pública. Pues muchas gracias por sus amplias respuestas. Hemos visto durante las intervenciones de nuestra la creación de una Secretaría de Estado responsable de la Rectoría Estatal de la Educación fue una decisión visionaria que constituyó un momento fundacional de un sistema público que vino a impulsar el progreso, el bienestar y la cohesión nacional en el momento que el país más lo necesitaba y que hoy sigue vigente. Y desde luego el reconocimiento a los maestros, a las maestras como pilar fundamental en el proyecto nacional. Finalmente, solicito a nuestras panelistas hacer uso de la palabra para las reflexiones finales. Muchas gracias, maestra Torres. En este año de conmemoraciones, no sé ustedes, pero yo he escuchado mucho el concepto de colonizar. Ajá. Traigo de regreso a Vasconcelos para… me gustaría decir que aquel que piense que decolonizar es rechazar todo lo español, está en un error. Decolonizar es repensar las cosas desde una perspectiva propia, es conocerse a sí mismo de manera autónoma y autocrítica. Eso es lo que buscaba el sistema educativo de José Vasconcelos desde una perspectiva nacionalista. Eso es lo que él entendía por nacionalismo, no lo que se entiende después de la Segunda Guerra Mundial. A eso se refería él con el pensamiento nacionalista. Si se dan cuenta, a lo largo de mis líneas, cuando hablo de un pensador lo hablo en presente. Digo, Vasconcelos dice, Alfonso Reyes le escribe, fulano de tal dice, porque considero que, bueno, esa es la premisa de mi ponencia, los pensadores no están hablando en pasado, están aquí, están hablando aquí. Y cada que un maestro con sus alumnos los repiensa, se los muestra, las ideas vuelven a cobrar sentido, vuelven a estar vivas. Y esa es la premisa también de la SEP. Es un pensamiento vivo que se crea constantemente, y la educación pública es una empresa que nunca va a terminar, que todos ustedes le siguen dando vida. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora, por favor. Yo quisiera terminar insistiendo en que Vasconcelos fue un visionario y un extraordinario patriota, pero quisiera presentarlo subiéndome en hombros de gigantes. Uno de ellos es Jaime Torres Bodet, otro gran secretario de Educación Pública del país. Lo fue 2 veces con Ávila Camacho y con López Mateos. Y Jaime Torres Bodet fue el jefe del Departamento de Bibliotecas en esta cruzada educativa. Entonces, cuando Vasconcelos muere en 1959, Jaime Torres Bodet era el secretario. Y en su mensaje fúnebre, Torres Bodet dice: de los 3 grandes educadores de que se ufana nuestro país, Gabino Barreda, Justo Sierra y José Vasconcelos, el tercero habrá de quedar en la memoria de las futuras generaciones como el más atrevido y contradictorio, el más impulsivo, el más fulgurante, el menos lógico y el más genial. Me parece que la virtud de Vasconcelos fue haber sembrado y logrado la participación patriótica activa de los mexicanos, porque les transmitió la confianza y el entusiasmo en un proyecto civilizador nacional que les devolvió la esperanza. Y creo que en este momento lo que se necesita es convicciones educativas claras y la esperanza de que un mejor futuro es posible gracias a la educación. Solo está en esas 2 cosas, tener un origen y un destino con el cual transitar en la educación. Y los maestros tienen la capacidad para innovar en todas las estrategias que nos lleven de ese punto inicial al punto final que los mexicanos necesitamos, y no solo que lo necesitamos, sino que estamos exigidos a lograr. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, el proceso de cambio histórico, social, cultural y económico que ha vivido México a lo largo de los últimos 100 años no se puede entender sin las enormes aportaciones de grandes hombres y mujeres, y sin duda de la aportación de las y los trabajadores de la educación, pues que han hecho de la educación y de la escuela pública lo que hoy tenemos y lo que anhelamos a futuro. Agradezco de verdad muchísimo la valiosa participación de nuestras conferencistas, muy honrados de haberles recibido y valorando su participación en esta primera sesión de nuestro seminario en el marco de la creación del centenario de la Secretaría de Educación Pública. Seguramente nos seguiremos encontrando. Muchas gracias por su participación. Aplauso para nuestras panelistas que hoy dan inicio a este seminario internacional. Le pido respetuosamente a nuestro Alfonso Cepeda Salas nos entregue sus conclusiones y al término de las mismas haga entrega del reconocimiento a nuestras participantes a nombre de todos los trabajadores de la educación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Cuando iniciábamos nuestra gestión, si recuerdan, al otro día que se realizó el 40º Consejo Nacional de nuestro sindicato, decíamos que las maestras y los maestros, los trabajadores de la educación, somos el ejército intelectual del pueblo, si lo recuerdan, y esto tenía como base una frase que en su momento pronunció de una manera muy sabia, muy profunda, don José Vasconcelos. No fue obra de la casualidad. Yo quiero reiterar en esta tarde nuestro agradecimiento a estas extraordinarias conferencistas, maestra y doctora María del Pilar Torres Anguiano y María del Pilar Macías Barba, con sus respectivas conferencias. Ambas nos ayudan a reflexionar y a valorar en toda su dimensión
la relevancia de la educación pública en nuestro país, sobre la hazaña que ha sido la fundación y la evolución de la Secretaría de Educación Pública y sobre el largo trecho recorrido ya en tiempo histórico, incluso desde que hace 100 años se creó la SEP. Las dos nos han hecho conocer, pensar y recordar la dimensión de don José Vasconcelos, sobre todo el de esas dos primeras etapas, el filósofo, el hombre de ideas y de ideales, el filósofo en acción que fue capaz de convocar a todo México para crear la Secretaría y desde ahí comenzar el proyecto de unidad nacional, identidad, patriotismo, progreso y desarrollo de México. Son dos conferencias de verdad extraordinarias. Es un honor tenerlas aquí, compartiendo con decenas de miles de maestras y maestros de todo el país. Próximamente buscaremos editarlas y con su respectiva autorización, desde luego, publicarlas para que lleguen a todas y todos nuestros agremiados en los 4 puntos cardinales de México. Y si me permiten, en nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, voy a entregar un reconocimiento a cada una de nuestras distinguidas que expresa lo siguiente: primer centenario de la educación pública en México. Reconocimiento a la doctora María del Pilar Torres Anguiano por su valiosa contribución a la reflexión sobre el valor de la educación pública en nuestro país en el panel El origen, formar hombres y mujeres libres, la fundación de la SEP, ideales y pensamiento y movilización nacional. Lo mismo para la doctora María del Pilar Macías Barba. En nombre de ustedes y de quienes nos acompañan por la vía virtual, me permito invitarlas aquí al frente para entregarles y tomarnos una fotografía, si gustan pasar aquí al frente del presidente. Entrego a la doctora María del Pilar Torres Anguiano. Nos saludamos para la sana distancia. También entregamos un obsequio, un libro que estamos seguros será de su completo agrado, El Oasis. Muchísimas gracias. Concluimos esta primera actividad, el arranque de los festejos del CENTE por el primer centenario de la Secretaría de Educación Pública. Y termino diciendo, larga vida a la escuela pública, larga vida al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, maestra. Es así como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación les agradece su presencia y les hace la cordial invitación para el próximo a las 4
tarde en este segundo panel que con motivo del Seminario Internacional La Educación del Futuro a 100 años de la creación de la SEP se ha generado por el centenario de la Secretaría de Educación Pública y de la Educación Pública en México. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos los trabajadores de la educación que se han conectado. Buen camino. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.